Fíjate, yo te voy a contar acerca de Michael Faraday. Ah, De hecho, el 22 de septiembre es el aniversario de su nacimiento. Él nació en 1791 y bueno, Michael Faraday a lo mejor se conoce un poco en la preparatoria y sobre todo en la universidad en la parte de electromagnetismo. Y esto es porque él fue de los primeros que se dio cuenta de la relación entre la electricidad y el magnetismo. En su época se creían que eran dos cosas completamente distintas. La electricidad funcionaba con ciertas cosas, el magnetismo con ciertas otras, y jamás había visto una relación entre ellas. Entonces él fue uno de los primeros en comenzar a investigar los fenómenos que relacionaban la electricidad con el magnetismo. Pero lo interesante es que en esa época, y tú ya lo mencionaste, la Royal Society era muy elitista, ¿no? De hecho sigue siendo, sí. pero no como antes. Antes la ciencia solo era para caballeros. Literalmente no estamos hablando de gente muy educada o muy amable, caballeros con título de caballeros. Es decir, tenían que pertenecer a la nobleza para poder ser científicos. Y en ese momento los científicos eran como los rockstar del momento. Haz de cuenta que la gente no tenía otra diversión más que ir a donde se hacían los experimentos y los científicos Órale. hacían los experimentos en público para que ellos pues disfrutaran de las explosiones, de los olores, de los colores que se hacían en esos momentos. Así como tipo coliseo romano, Así, pero de experimentos. pero de ciencia. qué Exactamente. chido. Antes a la gente le gustaba mucho la ciencia y la ciencia experimental sobre todo. Entonces, Michael Faraday en ese momento era encuadernador. O sea, él era pobre, él no tenía un título de caballero. Entonces, él pues se dedicó a saber encuadernar, ¿no? Entonces, él tenía este oficio y los científicos iban a encuadernar sus notas a donde él trabajaba. Entonces, él aprovechó para leer todo lo que podía De paso. y aprendió muchísimo de los mejores científicos. Claro, ¿no? súper Y bien. fue gratis, bueno, Literal. digamos que gratis entre comillas. Entonces, Listillo. él por su parte empezó a hacer experimentos de electricidad y magnetismo. Y con sus méritos consiguió ser asistente de Humphrey Davy. Humphrey Davy era el rockstar del momento en la Royal Society. De hecho, es muy famoso, un científico inglés muy famoso, y logró ser su asistente. Nada más que, ya sabes, las envidias y todo eso, lo que sucede en la ciencia, pues Davy lo dejó a un lado todo el tiempo que él estuvo vivo, y hasta que él murió, entonces Michael Faraday pudo comenzar de nuevo su investigación. Pero una vez que Davy pues dejó su puesto, Faraday por sus propios méritos llegó a ser él mismo presidente de la Royal Society en algún momento. Entonces, él siguió sus investigaciones sobre electricidad y magnetismo, inventó el dínamo, que es justamente cómo podemos obtener energía mecánica a través de la transformación de energía electromagnética. Y además, pues, esto es lo más interesante. Él no utilizó ni una sola ecuación. Él no era matemático, él no sabía matemáticas, él no sabía cálculo, él no sabía álgebra, todo lo hacía con dibujos, todo lo hacía con esquemas, y hasta que llegó otro científico que aprendió mucho de él, que se llama Clerk Maxwell. Él hizo toda la teoría electromagnética, pero sin los avances de Michael Faraday, nada hubiera podido suceder en el electromagnetismo. Él es el padre del electromagnetismo y era una persona increíble. Él nunca dejó su amor por la ciencia y todo el tiempo apartaba su tiempo para enseñar la ciencia a los niños y que los niños se siguieran enamorando de la ciencia tal como él lo hizo. De hecho, falleció pues siendo muy rico, muy famoso, pero él decidió tener un funeral muy sencillo. Lo sepultaron ni siquiera en donde sepultaban a los presidentes de la Royal Society, sino en un cementerio familiar, muy humilde todo. Nunca perdió los pies de la tierra, y la verdad es que es uno de mis héroes de la ciencia. Wow, la verdad es que su historia es bastante interesante. Sí, está padrísima. Humilde hasta el final. Muy bien, bien por Michael Faraday.